Pedro de la Plata dice lo siguiente: termino de leer el texto de Comunistas de Cuba. Se refiere a un artículo que fue publicado en Política Obrera por una agrupación de militantes, luchadores de Cuba que se llama Comunistas de Cuba. Me vuelvo a preguntar, dice Pedro entonces, frente a lo que dice ese texto, si hay alguna forma de evitar la burocratización. En primer lugar, saludo que se haya prestado una atención a ese texto, porque Cuba se encuentra ante una crisis absolutamente fenomenal. Hay una situación hiperinflacionaria y hay también revueltas populares. Y el texto de la agrupación Comunistas de Cuba aborda, dentro de los límites de ese texto, aborda el conjunto de la situación. Y entonces hace una reflexión que resumiría de esta manera. De un lado, la fuerza fundamental que impulsa una restauración del capitalismo en Cuba es el gobierno de Cuba. Esto es importante, porque normalmente se dice que un retorno del capitalismo en Cuba sería un proyecto puramente extranjero a Cuba, lo cual colocaría al actual gobierno y a los precedentes como un defensor, entre comillas, del socialismo, algo que ya han abandonado y que se refleja en cambios constitucionales y un conjunto de medidas muy amplias. Pero al mismo tiempo, con un realismo político que valoro mucho, entienden que la influencia política procapitalista en las masas frente a la crisis en Cuba es mayor que la influencia política de los auténticos comunistas. El texto mismo dice que en las condiciones de la restauración del capitalismo en Rusia, en el plano político, las corrientes dominantes dentro del Partido Comunista, pero también en los márgenes del Partido Comunista, eran favorables a una restauración del capitalismo. Y las corrientes que podían plantear un derrocamiento de la burocracia allá en la Unión Soviética para establecer una auténtica democracia socialista eran marginales. Es decir, que frente a un momento crucial en que se juega el destino histórico de países que atravesaron grandes revoluciones, predomina, incluso en las masas, una tendencia hacia liberar mercados, es decir, a recoger el discurso neoliberal. Y estos compañeros de la agrupación comunista de Cuba, que son socialistas convencidos, en el artículo se esfuerzan por elaborar una política auténticamente comunista para ver si en Cuba puede darse un desenlace diferente. Es decir, que con el tiempo vaya predominando una corriente comunista en un país donde la palabra comunismo se identifica con el propio gobierno. Por lo tanto, invito a todos a que lean el artículo e inclusive a que, sobre la temática del artículo y la problemática que plantea, puedan hacer preguntas para futuras ediciones, digamos, de esta actividad que hacemos ahora. En cuanto a la pregunta, me vuelvo a preguntar si hay alguna forma de evitar la burocratización, es decir, una reflexión sobre la historia de todos estos países. Voy a tratar de ser sintético con un par de observaciones. En primer lugar, las revoluciones que hemos conocido se han dado casi todas en la periferia del capitalismo, no en los países centrales. Es decir, en aquellos países cuyas condiciones internas estaban lejos de haber madurado
para la construcción de una sociedad socialista. Tomemos el caso de Rusia, 100 millones de campesinos, una buena parte analfabetos, a la hora de encarar al nuevo Estado, no tienen los recursos democráticos ni un desarrollo político general como para convertirlos en auténticos controladores, no hablemos de dirigentes, de ese proceso revolucionario. Puede ser que eso ocurriera con una minoría de obreros con mucha conciencia de clase, pero siempre es una minoría. Es decir, que hasta ahora se ha dado de esa manera. En Rusia hubo una revolución proletaria, es decir, los obreros y los campesinos se levantaron y derrocaron al zarismo. En otros países, en China, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, en Vietnam, y después voy a citar otros más, el proceso revolucionario no siguió ese camino. Cuando el Partido Comunista Chino toma el poder en 1949, lo hace como una fuerza militarizada, que ya tiene un sistema de jerarquías y de dominación burocrático-militar con antelación a la toma del poder. Entonces puede uno preguntarse, entonces, ¿por qué lo llamás una revolución? Porque la expropiación del capital, el alzamiento de los campesinos, incluso bajo la forma de un ejército, contra los propietarios capitalistas del campo chino, una minoría, es revolucionario. Pero a la hora de determinar la forma política de esa revolución, ya viene incrustado un aparato burocrático que, además de tomar medidas de carácter revolucionario, bueno, en forma contradictoria, no quiero entrar en detalles, de tomar medidas de carácter revolucionario, también toma medidas de represión contra cualquier forma de disidencia en el curso mismo de la victoria revolucionaria. Para hablar de algo más, bueno, lo mismo ocurre en Vietnam. Para hablar de algo más conocido, en la Revolución Cubana, un ejército, no numeroso, pero finalmente un ejército, dirigido por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, etc., inclusive otras corrientes derechistas que luego van a trabajar para Miami, van a romper y van a trabajar para Miami, hay un aparato que construye esa situación. Y la propia revolución y el propio estalinismo ruso y el Partido Comunista de Cuba se esfuerzan para encaminar este proceso político en términos burocráticos. Y después de haberse opuesto a la revolución, sellan un acuerdo con el castrismo y pasan a dominar el aparato cultural, pasan a dominar el aparato político en general y el aparato de los sindicatos. Entonces nosotros todavía no tenemos una experiencia de una revolución triunfante en países desarrollados que con su desarrollo tecnológico, comunicacional, su nivel cultural, su entrenamiento industrial de parte de la clase obrera, entrenamiento tecnológico, desarrolla una capacidad de asumir el poder del Estado completamente diferente o bastante diferente, muy diferente, que el de la clase obrera de estos países o los campesinos de estos países que han conocido un proceso revolucionario. Por eso creo que es conveniente, creo instructivo, mejor dicho, terminar esto con un desarrollo que hace Lenin, ya varios años después de triunfada la revolución, que se pregunta a sí mismo qué Estado ha creado la revolución y qué lugar ocupa el proletariado en ese Estado. Y entonces dice lo siguiente: el proletariado en nuestra revolución es una clase semidirigente y es una clase semioprimida. Y dice que es una clase semioprimida porque comparativamente al proletariado de los países industrializados, su situación social es infinitamente menor. Y si el proletariado
de esos países industrializados es una clase oprimida, la situación del proletariado ruso es peor, incluso después de una victoria revolucionaria. Y luego dice, es una clase semidirigente, no ejerce con plenitud esta dirección porque la revolución en Rusia, en el Imperio zarista, quedó confinada a sus fronteras y tuvo que defenderse en el marco de un ostensible bloqueo al desarrollo de las fuerzas productivas en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una receta contra la burocratización. Es un desafío del proceso histórico mismo. Y hoy por hoy ese desafío se entrelaza con la lucha contra los herederos de aquella burocracia, que son la misma burocracia, pero que ahora no pretende ser una burocracia comunista, sino que se declara abiertamente capitalista y abiertamente reaccionaria. Y a pesar de eso, ha entrado en un conflicto mundial y en una guerra mundial con el imperialismo.